ustedes les tocará el hacer, por supuesto, el contexto o hablar sobre los problemas específicos, ¿no? De donde se encuentre la empresa que ustedes van a estar evaluando, de la alcaldía. No tiene que ser de toda la Ciudad de México, sino con que sea de la alcaldía. Esto nos va a dar además una pauta para más adelante que entramos ya al tema de responsabilidad social, decidir cuáles son las acciones que tienen más incidencia, ¿no? Dentro del área o de la comunidad o el área de alcance de la empresa que ustedes van a estar analizando. Después vamos a ver un poquito, ustedes tendrán que hacerlo ya en casita, esto de acotarlo específicamente a un área. Y justo una vez que ya vemos este tema, vamos a tener material suficiente para que ustedes hablen de qué encontraron en el NUMA, que les encargué ahí que buscaran, y también de estas herramientas para universidades, ¿no? Que son tan útiles y que nos serán muy útiles justamente al regresar a actividades, ¿no? Lo que vamos a hacer es que van a ustedes a comentar cuáles son los problemas más importantes que consideran que haya a nivel, bueno, voy a empezar yo hablando de México, van a ustedes a hablar y vamos a ir elaborando una wiki. ¿Alguien sabe qué es una wiki? No. ¿No? ¿Quién han escuchado hablar, por ejemplo, de Wikipedia? ¿Es así? ¿Alguien sabe por qué se llama así Wikipedia? Que aparte ya es, antes existían, ¿no? Las enciclopedias, que eran varios volúmenes, varios tomos, ¿no? Inclusive había gente que se dedicaba específicamente a eso, ¿no? A vender enciclopedias. ¿No? ¿Nadie por ahí sabe qué es una wiki? Bueno, una wiki. Ah, ¿usted para allá, Alejandro? No, le digo que yo no. ¿No? Ah, ok. Bueno, una wiki es un documento, un material que se elabora de forma conjunta. Es un trabajo colectivo. Particularmente, nosotros pues vamos a hacer nuestra wiki, que es un documento colectivo sobre estos problemas socioambientales que tenemos en nuestro país, y lo vamos a ir aterrizando justamente a las alcaldías, ¿no? Ahí es donde ustedes van a ir trabajándolo primero y después lo pasarán ya a su evidencia integradora. La característica de estas wikis es que además normalmente se hace en medios virtuales, es decir, en internet. Puede ser en un blog, puede ser en un documento de texto, puede ser en un foro, ¿no? Es decir, una wiki es un trabajo colectivo. Por eso justo es que Wikipedia se llama así, no es una enciclopedia en línea, pero que está alimentada o elaborada de forma conjunta o colectiva por muchas personas. De hecho, por ahí luego cada año hacen algo así como el Hacker Wikipedia o algo así se llama, Wikipediatón, algo así, donde se pueden, sobre algún tema en específico, se pueden organizar para ampliar, ¿no? La cantidad de información que hay en Wikipedia. Pero uno de los problemas de las wikis es que, pues como justamente se hace de forma colectiva, no hay un gran control sobre el material que se agrega, ¿no? En Wikipedia, por ejemplo, normalmente pues se solicita que se pongan referencias, ¿no? Pero pues como no hay nadie vigilando, pues no necesariamente todo lo que se coloca en Wikipedia tiene referencias. Eso puede llegar a ser una desventaja porque cualquiera podría editar Wikipedia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden agregar ahí su
pueden agregar su biografía y pues poner ahí que son directores del Banco Mundial o algo así, y pues nadie lo va necesariamente a controlar qué es lo que ustedes están agregando. Esa es una de las grandes desventajas de Wikipedia, por eso es que normalmente ya para nivel universitario, pues no es una fuente fidedigna o no es una fuente válida, porque no tiene justamente estos controles, ¿no? Por ahí ya han salido, no sé, artículos que de repente hay gente que pues pone algo y algún periodista no checa, y pasó, por ejemplo, el caso de un portugués que pues al parecer una persona que había estado, pues no sé, se dedicó a hacer fraudes y cayó en la cárcel. Y ya en la cárcel, pues como tenía mucho tiempo libre, pues le gustaba leer los periódicos y le gustaba leer en general. Entonces, pues empezó a leer mucho sobre Unión Europea. Y ya cuando salió, se fue a una universidad y pues a contactar a gente, ¿no? Porque le interesaba, le gustaba hablar sobre esto. Y en algún momento estando por ahí coincidió que un periodista estaba pues buscando algún especialista que les hablara sobre la Unión Europea, en particular sobre la entrada o salida de algunos países miembros. Y entonces, pues resulta que se encuentra este hombre y este hombre dice, sí, pues yo soy especialista en Unión Europea, ¿no? Es más, yo trabajé un tiempo en la ONU y pues me dedico a hacer análisis de Unión Europea. Y, pues le puedo hacer una entrevista que no sé qué. Sí, claro, aquí le doy mi tarjeta. Total que pues el hombrecito se mete a buscar ahí en Wikipedia la biografía de este hombre. Bueno, lo googleó y ahí en Wikipedia encontró, ¿no? Que su biografía, que efectivamente ahí decía que era, había sido, pues era casi un diplomático, no había trabajado en la ONU y era especialista en el tema y bla, bla, bla. Y con eso, pues él dijo, pues sí le hago su entrevista, lo entrevistó. El hombre ahí hablando sobre el proceso de integración de la Unión Europea, lo invitaron a un programa de televisión. Y pues ya después se enteraron que el hombre pues no tenía las credenciales que decía, ¿no? Que una persona que le gustaba leer sobre la Unión Europea nada más, pero pues en realidad no tenía ni esos grados ni esas credenciales que había dicho, ¿no? Y bueno, pues ahí pues le ha de haber costado seguramente el puesto al periodista o al reportero por no tener cuidado de revisar si efectivamente esta persona era quien decía, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestra propia wiki controlada justamente sobre este tema de los grandes problemas socioambientales que tenemos en nuestro país y particularmente a ustedes les tocará en la Ciudad de México, ¿no? Ya con lo que han investigado en semestres anteriores, pues ya tienen una idea, con los problemas prototípicos que han elaborado, también ya tienen una idea de cuáles son estos grandes problemas, ¿no? Entonces, les voy a compartir pantalla primero. Voy a platicar yo un poquito sobre los grandes problemas a nivel nacional y después les tocará a ustedes participar. Déjenme, les comparto. Acá está. Una vez que ya comparta yo, ustedes van a ir participando y en la medida en que van agregando información nueva, les voy a abrir, les voy a mandar la invitación de la wiki para que vayan ustedes editando. Lo interesante es que además implica un trabajo a distancia. Van a ustedes aquí esbozar algunas ideas, pero van a irlo fundamentando. No es. Van a irlo fundamentando en la medida en que van buscando información para incluir una bibliografía. Acá está. Ahora sí les comparto. Qué raro.
Ahora sí. Ok. Vamos a poner esto acá arriba. Y bueno, en nuestro país es un país que, como ustedes sabrán, pues tiene una gran cantidad de recursos naturales, ¿no? De bienes ambientales que le dan las características geográficas, climáticas, orográficas, hidrográficas con las que nuestro país cuenta actualmente. Está entre los países, entre los 10 países más megadiversos. Por ahí, por ejemplo, hablan que inclusive estamos en el lugar 4 por esta gran variedad que tenemos de climas en un mismo país, de tipo de suelo, de vegetación, de especies animales, ¿no? De especies de aves, de insectos, de mamíferos que actualmente están en nuestro país. Se les considera recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que nos proporciona la naturaleza, que nos van a servir para el desarrollo económico, para mejorar el bienestar de las personas y que son fuente para la creación de otros productos, ¿no? Es decir, hablando específicamente de las materias primas, de los minerales, de alimentos y, por supuesto, además, incluyendo los servicios ecológicos ¿no? Que se refiere justamente a la provisión de agua, a la regulación del clima. Sin embargo, pues obviamente la interacción del ser humano con la naturaleza, pues no siempre es de una forma amigable, o más que amigable, digamos, de una forma consciente, ¿no? Ese desarrollo económico que nosotros tenemos, pues implica que el medio ambiente se ha deteriorado, que se ha impactado la atmósfera, las aguas continentales, los mares, los suelos, la flora, la fauna. Inclusive, pues ya se dividió, ¿no? Esta concepción de los recursos en renovables y no renovables, porque se detectó que justamente había recursos que si se seguían explotando de la misma forma como se hacían, pues iba a llegar un momento en que no iban a poder recuperarse. Y al principio simplemente eran recursos renovables y no renovables, pero inclusive ya tenemos recursos que anteriormente eran considerados como renovables, que se ha identificado que si la tasa de extracción del recurso sigue con el ritmo actual, pues a la larga también se van a convertir en recursos no renovables, ¿no? O sufren ciertos daños o ciertas variaciones que los convierten justamente en no renovables o en que no regresan a la condición que tenían inicialmente. El desarrollo industrial y en nuestro modo de crecimiento, pues es justamente lo que ha llevado a esta presión sobre el medio ambiente para una mayor utilización de eso que nosotros consideramos recursos, ¿no? Que más es interesante justo hablar de recursos porque también este mismo enfoque es un enfoque completamente antropocéntrico, es decir, centrado en el ser humano. Y tener esta idea de que todo lo que tenemos a la vista es susceptible de ser usado por nosotros y de convertirlo en un recurso, ¿no? Un recurso que, como decíamos, puede satisfacer de forma directa las necesidades o que lo podemos usar para crear otras mercancías. En realidad, el medio ambiente, pues es como decíamos, estos bienes que existen, estos medios que existen físicos, biológicos, químicos, y pues nosotros somos los que hemos decidido, ¿no? Por este enfoque de creceos y multiplicaros como si nosotros fuéramos dueños de lo que hay en el medio ambiente, ¿no? Cuando en realidad pues simplemente somos una especie más que comparte el mismo planeta y que comparte el mismo medio ambiente con una cantidad enorme de especies a nuestro alrededor. Entonces justamente ese enfoque de que nosotros somos la especie superior y que somos los que podemos dominar, pues es lo que ha creado
estos modos de crecimiento depredadores y que sobreexplotan la naturaleza, ¿no? Entonces, justo es importante el empezar a cambiar ese disco, ese chip, y tener conciencia que no somos dueños de nada, ni tampoco somos la especie más inteligente. Se ha demostrado que hay especies más inteligentes que nosotros y que no tienen un impacto negativo como nosotros lo tenemos sobre el medio ambiente, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, a los delfines, en particular, los pulpos, ¿no? Y ninguno de ellos causa ese deterioro ambiental que nosotros hemos generado al planeta. En nuestro país en particular, tenemos sobre todo presión sobre el medio ambiente y que podríamos identificarlo como problemáticas, esta lista, ¿no? Igual podemos crecerla tanto como queramos ser más específicos, pero en general se resumen en estos grandes problemas, que son la deforestación, que a pesar de los programas que se han realizado, pues esta sigue, ¿no? La sobreexplotación de acuíferos, en la medida en que siguen creciendo las ciudades, pues también tienen una necesidad importante de consumo de agua, tanto para uso humano como para uso industrial, y eso ha llevado justamente a la sobreexplotación de cuencas. La desertificación. Aquí hay dos impactos. Uno, el directo por el ser humano, que muchas veces al hacer un uso inadecuado de la tierra fértil, ha provocado esterilidad en ella, ¿no? Al sobreexplotarla, al hacer un uso excesivo de fertilizantes, de herbicidas, pero también está justamente ya el impacto del cambio climático, que también nos lleva a la modificación de las condiciones iniciales, y eso a su vez llega también a que haya cierta desertificación o erosión del suelo. Tenemos, por supuesto, la urbanización mal planeada. Las ciudades, a partir de los 80, empiezan a crecer de una forma muy notoria. Sin embargo, pues no se da este crecimiento a partir de una planeación, sino que simplemente se va expandiendo, ¿no? Se van creando cinturones de pobreza alrededor, y esos cinturones de pobreza pues después ya mejoran y ya demandan servicios, y entonces así ha ido creciendo la ciudad, ¿no? De forma expansiva, sin que haya realmente una planeación sobre cómo va creciendo. Contaminación de los cuerpos de agua. Eso también es muy común en todos los lugares, ¿no? En el lugar donde hay ríos, por ejemplo, lagos, se considera que son medios que se van a encargar por sí solo de la dilución de los contaminantes que se arrojen. Y si el agua, los cuerpos de agua tienen cierta capacidad de dilución de contaminantes, sin embargo, también la cantidad de contaminantes que se ha arrojado ha llevado a la contaminación de ríos completos, ¿no? Aquí en la ciudad en particular, pues ya tenemos casi todos entubados, y los que no están entubados, pues tristemente, ¿no? No se cuidan y los van contaminando. Tenemos el problema de erosión de los suelos, ya decíamos aquí particularmente por la actividad excesiva, que puede ser ganadería, puede ser agricultura. Tenemos también los cambios en el uso de suelo, que muchas veces no son regulados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que pues de repente ocupan alguna parte que era suelo de conservación o que era bosque, y sin más ni más empiezan a lotificar, ¿no? Y no se respetan esos suelos de conservación, aun y cuando sean, por ejemplo, terrenos federales, ¿no? Hay una degradación en general de los recursos naturales que implica que hay menos recursos disponibles, particularmente, por ejemplo, si hablamos del agua. Bueno, el agua, aunque nuestro planeta es 75% agua, cuando hablamos del agua potable disponible,
pues es solamente el 2% de la totalidad de agua de la que gozamos, ¿no? Y esa agua, pues en la medida en que se va contaminando, pues también sufre una degradación, es decir, disminuye la cantidad de agua potable disponible para nosotros. Hay además una pérdida de la biodiversidad, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, particularmente en el Programa de Naciones Unidas se habla, ¿no? En el informe mundial del medio ambiente, de que estamos ya en la 6ª extinción masiva, ¿no? Y particularmente en México, pues a pesar de ser de los países más megadiversos, pues también tenemos especies que están en grave peligro de extinción. Esto nos lleva a algo que se llama la crisis ambiental de nuestra época, ¿no? Cuando estos recursos son utilizados a tasas mayores de la capacidad que tiene la naturaleza por regenerarlos, por reproducirlos, pues estamos hablando de que ya nos encontramos en una situación de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implica que no van a ser repuestos por la naturaleza, que van a desaparecer. Particularmente también cuando los desechos que generamos son a un ritmo mayor a la capacidad de absorción de la naturaleza, pues también estamos hablando de un problema. Y estas contaminaciones, este agotamiento de los recursos, nos llevan justamente a modificaciones de los ciclos biogeoquímicos. Ustedes recordarán, estos ciclos biogeoquímicos son justamente los que regulan el clima en el planeta, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, el ciclo de los sulfuros. Y obviamente muchas veces no detectamos que pueden suceder estos ciclos biogeoquímicos, sobre todo porque en las ciudades no estamos tan cerca de ellos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver ya impactos masivos, muchas veces no somos capaces de ligar con que eso ocurrió, sobre todo, por ejemplo, los desastres naturales, con alteraciones de esos ciclos biogeoquímicos. De tal forma entonces que pues la producción humana en sí misma, los ciclos de producción humana, es decir, lo que necesitamos para sobrevivir en el planeta, implica que también debemos de conocer y saber respetar esos ciclos biogeoquímicos y debemos de saberlos combinar en la medida en que nosotros también vamos buscando un desarrollo económico. Y a eso se le llama crisis ambiental, cuando no estamos dejando que el sistema funcione correctamente en sus ciclos y además estamos comprometiendo esa capacidad que tiene la naturaleza para reproducir lo que nosotros llamamos recursos o para absorber la cantidad de contaminantes que generan. Los problemas ambientales actuales entonces justamente se dan dentro de este ámbito de producción y allí es donde lo vemos reflejado también, ¿no? Ya habíamos comentado que particularmente cuando empieza a nivel mundial a ponerse de acuerdo los países a crear estas conferencias internacionales, es porque se llegó a un punto donde se observó que tenía un impacto sobre la economía de las sociedades, ¿no? Y fue entonces cuando decidieron sentarse a hablar sobre cuáles eran esas problemáticas ambientales que atañían a todos y que además pues ponían en peligro justamente el desarrollo humano y el desarrollo económico. Entonces, hay dos grupos de problemas ambientales, o así los podríamos ver, ¿no? El impacto que tiene el modelo económico en los recursos, que implica una depredación a partir de la sobreexplotación. Y tenemos, por otro lado, la cantidad de generación de residuos, que cuando son excesivos, pues justamente hablamos de una contaminación. Y ambos justamente constituyen lo que conocemos como los grandes problemas ambientales. Esta crisis ambiental, ¿no? Ya cuando llegamos a este punto de que hay una depredación excesiva y una contaminación excesiva, pues nos lleva justamente
a modificaciones en el medio ambiente, pero que además tiene que ver con nuestro modelo de producción. Este modelo de producción capitalista, pues obviamente tiene una forma de organización social en el mercado, basada en el mercado. En el mercado se deciden cómo se distribuyen los bienes y los servicios a las personas, ¿no? Pero también decide qué es lo que se obtiene como recurso natural y qué no, qué se sobreexplota y qué no. De tal forma entonces que en la medida en que tenemos esta idea de que el crecimiento debe ser constante, que todo el tiempo tenemos que estar creciendo, que además es algo que tenemos muy introspectado, ¿no? A nivel de economía, por ejemplo, siempre se mide cuál es el crecimiento económico. Sabemos que estamos bien si hay crecimiento económico. Y a nivel de las empresas también todo el tiempo, ¿no? Ya lo habíamos comentado también, o sea, se considera que deben de crecer, las ventas deben de crecer cada año, las utilidades deben de crecer, debe de haber un crecimiento constante para que se considere que algo está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, justo este modo de producción que nos lleva a ese incesante crecimiento, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que estar creciendo, pues justamente se va expandiendo a todo el globo terráqueo, por eso se habla de un sistema, ¿no? Que no es solamente de un país, sino que es de todos los países. Y eso lleva justamente a una presión sobre el medio ambiente. Particularmente se habla que desde que se empezó a usar la fuerza de vapor y los combustibles fósiles, particularmente el carbón de hulla y el petróleo, esto permitió un crecimiento en las fuerzas productivas de los países. Empezaron a desarrollarse nuevos materiales, nuevas formas de producción, a crearse nuevas mercancías que tenían cadenas más largas de producción, con mayor valor agregado, para poder mejorar la vida de las personas, ¿no? O esto es lo que siempre se ha considerado. Sin embargo, también eso llevó de la mano una modificación profunda de la naturaleza y además con una visión que no compartía justamente la forma como trabaja la naturaleza, ¿no? Empezamos a crear productos no biodegradables, considerábamos que debían de durar mucho tiempo. Y justamente esa idea de que debía de durar mucho tiempo, pues empezó a hacer productos más fuertes, más durables. Sin embargo, como en el sistema económico, pues no sirve que las cosas duren tanto, pues empezó a producirse más, ¿no? Para cambiar cada año, cada mes, cada día, ¿no? Cambiar teléfono celular cada año, cambiar computadora cada 5 años, cambiar de ropa cada 2 temporadas, que actualmente ya ni siquiera son 2, ¿no? Son cada 4 temporadas. Y esa combinación de productos no biodegradables con producción constante, incesante, con esta idea del consumismo, de consumir más para ser más feliz, pues justamente es lo que ha impactado de forma tan negativa en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué se requiere entonces? Pues justamente incorporar este tema del medio ambiente, de que la naturaleza no necesita ser dominada, porque además no somos capaces de dominarla al 100%, sino que debemos de buscar modos de producción que sean compatibles con cómo trabaja la naturaleza por ciclos de degradación, de modificación y de reinicio. Justamente pues nuestro sistema económico no tomó en cuenta estos aspectos y por eso es que llegamos a estos grandes problemas ambientales mundiales, ¿no? El cambio climático, el agotamiento de las fuentes de agua, la contaminación de plásticos en los océanos. Y bueno, pues justamente los efectos directos e indirectos que tenemos sobre el sistema, pues nos han llevado por un lado a que, bueno, existe una población humana que a través de las actividades que realiza, pues ha desarrollado diferentes actividades económicas, ¿no? Que están, por ejemplo, la agricultura, industria, la recreación, que también es una industria importante, y el comercio. Sin embargo, estos problemas de los que hablamos, ¿no? Modificación del uso del suelo, deforestación, pastoreo, intensificación del uso,
pues nos ha llevado a romper estos ciclos bioquímicos. Por otro lado, también las pérdidas y adiciones bióticas por actividades como la invasión de ecosistemas, la caza, la pesca, pues también nos ha llevado a esto, a romper o a alterar los ciclos biogeoquímicos. No por nada, ¿no? Tuvimos este problema del hoyo en la capa de ozono, que por ahí dicen que ya otra vez se empieza a notar que vuelve a empezar a crecer cuando ya se había logrado cerrar por completo. Y pues eso ha derivado justamente en el cambio climático, aumento del efecto invernadero por causa de los aerosoles y por causa de la degradación de la cobertura del suelo, y además a pérdida de la biodiversidad biológica, ¿no? Extinción de especies, pérdida de ecosistemas, y particularmente, pues aquí podemos ver cuáles son los principales componentes del sistema Tierra que como especie humana hemos modificado, ¿no? Y está, por supuesto, la transformación del suelo, la excesiva concentración de dióxido de carbono, el uso de agua, la fijación del nitrógeno, invasión de plantas, extinción de aves, captura marina. Y eso se consideran las principales afectaciones, ¿no? Pero bueno, esto es a nivel mundial. Pero además, decíamos, pues estos problemas, pues justamente empezaron de repente a observarse que no tenían fronteras, ¿no? O sea, no era solamente la basura del país X, o no era solamente la contaminación de tal río dentro de tales estados o provincias, sino que justamente por la acumulación de estos problemas, pues empezamos a tener grandes problemas ambientales internacionales, que es, por supuesto, el cambio climático derivado de los efectos del calentamiento global, que altera cursos de agua, cursos de vientos, que altera la cantidad de fenómenos naturales que se presentan año con año. Y también, por supuesto, otro de los grandes problemas es el impacto que hemos tenido en la biodiversidad, ¿no? Esto implica además que vamos a tener efectos sobre la cantidad de especies y su hábitat que efectivamente son capaces de tener cierta resiliencia, pero el ser humano ha logrado romper esos límites, ¿no? Con estos grandes problemas de la desaparición de especies. Pero además también hay ciertas implicaciones económicas de la biodiversidad. No solamente es que desaparezcan especies exóticas, ¿no? Sino que además también hay implicaciones, por ejemplo, en la cantidad de alimentos que tenemos disponible, en el tipo de productos que se comercian entre países para satisfacer la alimentación, ¿no? Cada día se disminuye más la cantidad de productos o de especies que se usan para alimentación, porque se van eligiendo, ¿no? El sistema económico va eligiendo solamente algunos, los que son más rentables. Y pues eso, pues justamente nos lleva a nuestros grandes problemas a nivel de país. Nosotros, por ejemplo, tenemos que el ritmo de deforestación se ha estimado en alrededor de 600,000 hectáreas año con año a partir de la década de los 90, pero tenemos que en la década de 90-2000 fue de 400,001 anuales y entre el año 2000-2005 de 314,000. Aparentemente, ¿no? Las acciones sí han disminuido ese ritmo de deforestación. Sin embargo, a la fecha no logramos realmente evitarla. Tenemos, por ejemplo, alrededor de 101 de 653 zonas acuíferas que ya se consideran en condiciones de sobreexplotación. Y además el cambio climático todavía acelera estos procesos de sobreexplotación por la cantidad de evaporación que hay también en las fuentes de agua. Tenemos todavía grandes territorios que no conocemos por completo sus ecosistemas y la velocidad a la cual se deforesta, ¿no? Inclusive es más rápida que la velocidad con la que podemos investigar, revisar cuáles son esos ecosistemas. Entonces, seguramente habrá
ecosistemas y especies que ni siquiera conocemos, que ya se encuentran en peligro de desaparecer, ¿no? Por lo cual es necesario, pues justamente el avanzar en conocer cuáles son esas especies, esos ecosistemas con los que contamos, sobre todo para tener este enfoque de que debemos de preservarlos, ¿no? Que no se deben de explotar de forma excesiva los recursos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, problemas de erosión costera. Seguramente ustedes han oído, ¿no? De que allá en Cancún, cada que se presenta el fenómeno de la niña, ¿no? Se pierde más cantidad de playa. Entonces se va disminuyendo la distancia que hay entre el mar y las propiedades, inclusive los hoteles, ¿no? Se les van desapareciendo las playas. Tenemos también, por ejemplo, cuestiones de vulcanismo, que bueno, esto no es directamente por acción del hombre, pero que justamente eso también disminuye la cantidad o el tipo de uso de suelo que hay en los lugares, ¿no? Tenemos además también movimiento de masas, que también son cuestiones naturales, pero que también van erosionando terrenos que anteriormente eran útiles, por ejemplo, para la agricultura. Tenemos además problemas de subsidencias, ¿no? Las subsidencias son justamente cuando se hacen estas grietas o cuando desaparece el suelo, como lo que pasó con el socavón ahí en Puebla. En nuestro país en particular tenemos erosión hídrica del suelo, ¿no? Es decir, hay grandes partes que están cambiando la cantidad de agua disponible con la que anteriormente se contaba. Aquí, por ejemplo, en este tema podemos ver cómo se ha modificado la vegetación. El azulito es la vegetación primaria, el rojito la vegetación inducida, seguramente es esto que tiene que ver con agricultura, la vegetación secundaria y los usos de suelo. Y si ustedes ven de los 80s, ¿no? Cómo ha ido modificándose la cantidad de vegetación primaria a medida que han pasado el tiempo, ¿no? Tenemos aquí este dato que es el último año, en 2013, que mientras que acá teníamos alrededor del 63% de vegetación primaria en el país, acá ya solamente tenemos 49.29, ¿no? Esto no necesariamente es negativo, pero sí nos habla de cómo se ha modificado esa vegetación con la que se cuenta, ¿no? De cómo ha ampliado el espacio que justamente define usos de suelo para actividades económicas, ¿no? Aquí era el 18%, aquí tenemos ya el 25.25. Y se observa cómo se han modificado. Particularmente la vegetación secundaria no tanto, pero la vegetación primaria sí, y el uso de suelo también. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ha dado también cambios en la selva, ¿no? En la vegetación natural hay una tendencia en el tiempo a disminuir. Entonces, eso también habla de cómo se están modificando los ecosistemas. No es solamente que en algunos territorios haya agotamiento, sino que en general la selva húmeda que tenemos ha tendido a disminuir la cantidad que tiene. Y particularmente, por ejemplo, aquí ya si lo vemos con datos, podemos ver justo cómo a partir de 1985 hasta 2011, pues va creciendo las tierras destinadas a agricultura y va disminuyendo esa vegetación natural, pero a ritmos muy rápidos, ¿no? Aquí es menos de la mitad de lo que teníamos en 1985, aunque si vemos, la agricultura tampoco ha crecido tanto, no ha crecido al doble que pudiéramos decir, bueno, pues es que tenemos una necesidad enorme de incrementar los alimentos, ¿no? Por el crecimiento de la población. Se afecta, se daña más rápidamente los ecosistemas naturales, la vegetación natural, de lo que va creciendo la actividad económica, ¿no? Entonces, y bueno, estos son como los grandes problemas a nivel nacional que tenemos en materia de medio ambiente. Y ahora les toca a ustedes entonces, ¿qué problemas ambientales identifican aquí en la ciudad? ¿Cuáles son esos problemas ambientales importantes?
Recuerden que esta es otra evaluación. Cada una de las actividades que hacemos es una evaluación. Si ustedes no hablan, no tienen entonces acceso a Tal- la wiki. Si no tienen acceso a la wiki, pues no tendrán esa evaluación, ¿vale? Tala de árbol, maestra, puede ser, ¿no? Ok, por ejemplo, en la ciudad, ajá, ¿en qué alcaldías observa usted ese asunto? En Tlalpan. En Tlalpan, por ejemplo, Sí, claro que sí hay sí. mucho bosque y ahí hay mucha tala de árbol. Bueno, yo lo he visto. Ok, Profesora, otro problema, bueno, yo soy de la Magdalena Contreras ajá, y acá es donde están los famosos dinamos. ujú, El río que desemboca hasta la cañada, la parte principal de los dinamos, ajá. pues al final ya es agua muy sucia, ¿no? Ya con mucha basura, con mucho desperdicio que va, la gente va aventando cuando va al tercer, cuarto dinamo. Entonces, el agua no es la misma que hay en el tercer dinamo a la que cae hasta el último. Por lo mismo de que ya mucha gente, pues, la inconsciencia les hace tirar basura y ensuciar el agua. Exacto, ¿no? Una cantidad de contaminantes enorme. Y además justo los dínamos se supone que son parte de nuestras reservas de agua que tenemos en la ciudad, ¿no? Ok, Manuel, anóteme su correíto, también Jesús, por favor. Y por ahí Aurora tiene la mano alzada. Ah, sí, profesor, iba a comentar igual que mi compañero. Yo soy de la alcaldía de Xochimilco y bueno, en lo que son las Chinampas, pues está muy sucio ya todo el agua y no solo por el turismo, sino hasta por la misma gente de aquí mismo. Ya ve que aquí, bueno, en Xochimilco están los ajolotes y pues la gente se come a los animalitos y pues también es quitar parte del ecosistema. Claro, ¿no? También justo Xochimilco es también de las zonas naturales más bellas